Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy eh, voy a realizar un video acerca de la distribución normal y del cálculo de probabilidades de esta distribución para que con el fin o con el objetivo de que ustedes puedan realizar esta situación problema del, de la fase 3 que tenemos de nuestro curso de estadística y probabilidad. Entonces, bueno, primero me presento. Mi nombre es Alejandra Barrera. Yo actualmente soy tutora del curso de estadística y probabilidad. Y bueno, pues he propuesto pues hacerle este video con el fin de que pues sea más sencillo entender los contenidos de esta parte de la fase 3 y quienes vayan a escoger trabajar con la distribución normal les facilite ese trabajo. Bueno, entonces, bueno, pues básicamente aquí vamos a tener cuatro contenidos principales que voy a trabajar. Voy a mostrarles algunas definiciones preliminares muy importantes. Dos, voy a pues hacer la definición y los conceptos de la distribución normal de una manera muy intuitiva. Tercero, pues voy a empezar ya pues a mostrarles una distribución normal especial que es la estándar Z o la distribución Z. Y como último, vamos a hacer unos ejemplos de cálculos de probabilidades de forma manual y con Excel. ¿Listo? Bueno, entonces es muy importante antes de comenzar el tema de la distribución normal que recordemos algunos conceptos que deben estar muy claros para trabajar cualquier tipo de distribución de probabilidad. Entonces, el primer concepto fundamental para este tema es que ustedes comprendan qué es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una variable que toma solamente valores al azar que se pueden seleccionar al azar y estos valores son de tipo numérico. Es decir, esta variable está completamente vinculada a cuando ustedes hacían la identificación entre los datos cuantitativos y cualitativos, pues esta solamente se trabaja para datos de tipo cuantitativos. ¿Listo? Esos datos de tipo cuantitativo pueden ser discretos o continuos. Entonces, cuando la variable aleatoria está asociada a un tipo de datos discretos, a una variable discreta, cuantitativa discreta, nosotros vamos a decir que es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque toma valores numéricos, pero este número de valores eh, tiene un número contable de valores o está asociada a los números enteros. Entonces, tenemos ya varios ejemplos que hemos dado, por ejemplo, el número de ventas, el número de hermanos, eh, el número de egresados, etcétera, etcétera, van a ser ejemplos importantes para estas variables aleatorias discretas. Y entre esas, pues dentro de las temáticas de las distribuciones de probabilidad, podemos ver un ejemplo especial a la distribución binomial para quienes lo vayan a trabajar. ¿Listo? Y ahora también pues tenemos a las variables aleatorias continuas. Entonces, están asociadas a variables cuantitativas continuas. Quiere decir que toman valores decimales, toman valores infinitos y están asociados pues a una escala continua. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no solamente pueden tomar valores enteros como 0, 1, 2, 3, 4, 5, sino también se pueden tomar valores como 1.5, 0.5, 4.5, etcétera, etcétera. Ejemplos que ya conocemos es, por ejemplo, las temperaturas. Uno puede decir que estamos a 32.5 grados de temperatura en grados centígrados. También pues podemos verlo en las precipitaciones, bueno, en este tipo de variables en donde estamos asociando a valores decimales. ¿Listo? Y pues finalmente, digamos que eso nos lleva a que, como vimos en la temática, bueno, en la fase cero, pues vimos las clasificaciones de las variables, eso es muy importante. Y en la fase 2 vimos que a esos valores que toman las variables se les puede asociar una probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Y cuando hacemos esa asociación entre los valores de la variable aleatoria y la asociación de la probabilidad, a esa tabla la llamamos la distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces es importante pues que los tengamos en cuenta estos conceptos que pues ya previamente debemos haber estudiado.
Entonces ya para recordar. Entonces ahora sí vamos a comenzar con la definición de la distribución normal. Entonces, ¿qué es la distribución normal? La distribución normal es una distribución de probabilidad que está asociada a una variable continua. Es decir, todos los valores que vayan a tomar en este tipo de variable van a ser de tipo continuo, escala continua, decimales o valores infinitos, como ustedes lo quieran comprender mejor. ¿Cómo usted identifica que una distribución es normal? Cuando tiene esta característica en su gráfica, es decir, usted puede hacer una ojiva, un histograma, bueno, cualquier tipo de gráfica del que usted se valga, y el comportamiento que tiene es que si usted ubica la media de su variable aleatoria, puede ver que la distribución de izquierda y la distribución a la derecha tiene exactamente la simetría o la misma distribución en esta área que está bajo las líneas, bajo los polígonos de frecuencia o bajo lo que usted vaya a trabajar, va a tender a tener este comportamiento. Lo que les vuelvo a decir es simétrico alrededor de la media aritmética de sus datos, ¿cierto? Y pues digamos aquí, pues digamos para no extenderme mucho en la explicación, ustedes saben que la desviación estándar lo que hace es que mide las distancias promedios que toman los datos alrededor de la media, y entonces digamos que aquí podemos ver que la gran propiedad que tiene la distribución normal es que, por ejemplo, si usted resta una desviación estándar o suma una desviación estándar, esta área bajo la curva, esta área bajo la curva de la distribución se va a mantener completamente igual. Es más, uno pues digamos que puede tomar unos valores estándares en donde uno puede decir que si usted, sin importar qué tipo de distribución normal sea, cuando usted le resta una desviación estándar o le suma una desviación estándar, lo que miden estos pedacitos de azul oscuro es 34.1% o en el lenguaje de la probabilidad 0,341, ¿listo? Y así si usted le suma, le resta dos desviaciones estándar, le resta aquí, y usted puede ver que se mantienen los valores y que se mantiene el mismo comportamiento en nuestra curva, ¿listo? Ya vamos a ver qué es lo que calculamos con esa curva, cómo lo calculamos y para qué lo calculamos, ¿listo? Bueno, hay una distribución normal que es muy especial, muy importante, porque con esa distribución es que vamos a resolver las aplicaciones o el cálculo de probabilidades que vamos a ver más adelante, que les va a servir como guía para la resolución de esta situación, problema de la distribución normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene en particular? O sea, ustedes pueden construir muchas distribuciones, pueden construir infinitas distribuciones normales, siempre y cuando tengan la media de la distribución de la variable y la desviación estándar de esa variable. O sea, eso lo podemos hacer y ya, entonces digamos, ustedes pueden tener las estaturas de los estudiantes y tener una media de 1,70 y una desviación estándar de 2 centímetros, por decir así. Y con eso construir esta campana y construir su distribución. Pero resulta que hay una distribución normal que la llamamos la estándar o la distribución Z. ¿Por qué es estándar? ¿Por qué es tan específica? Porque resulta que nosotros tomamos a esa distribución con media en 0 y con desviación estándar en 1. ¿Listo? Es específicamente le vamos a colocar esos parámetros. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué necesitamos volver a trabajar una distribución tan específica si podemos trabajar infinitas? Porque bajo estos parámetros de que la media sea igual a 0 y la desviación estándar sea igual a 1, nosotros podemos sacar una tabla estandarizada para hallar probabilidades de esta distribución, probabilidades muy específicas de esta distribución, y de esa manera, mediante, bueno, digamos, no me voy a abordar tanto en la teoría, pero mediante los supuestos de normalidad que le vamos a hacer a los problemas, ya vamos a hablar un poco del supuesto de normalidad, y, y mediante esta estandarización de tabla podemos resolver cómo hacer el cálculo de probabilidades de varios problemas asociados a la distribución normal y asociados al cálculo de probabilidades en general de distribuciones de probabilidad continuas. ¿Listo? Entonces, mira,
Esta tabla la podemos encontrar por lo general en los apéndices de los libros que tenemos disponibles pues en la biblioteca o libros pues que ustedes pueden encontrar por internet. Esta siempre pues es la misma tabla. Y pues hay varias versiones de ella, pero pues digamos que yo les voy a enseñar a trabajar con esta versión en donde los zetas o los x que se toman acá, los valores que se toman acá, las variables, son números positivos y también tenemos los valores negativos en dos tablas que están juntas, ¿verdad? Entonces, entonces eh, disculpen, es que aquí se me adelanta un poco. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender antes de seguir ahí? Resulta que ustedes ubican aquí unos valores z, ¿cierto? Esos valores, si ustedes lo miran en esta tabla, van desde menos 3.4 hasta 3.4. Esos son los valores que se trabajan en z. ¿Listo? Si sus valores en z van por debajo digamos, son menos 5, menos 3.5, menos 3.6, es decir, van ya mucho hacia la izquierda, ya veremos que sus probabilidades de hallarlo van a tender a cero, ya veremos por qué, y cuando van más arriba de 3.4, sus probabilidades van a tender a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender acá? Que nosotros tenemos nuestra distribución, tenemos nuestros valores. ¿Para qué nos sirve esta tabla o para qué nos sirve la distribución normal Z? Para poder hallar el cálculo de probabilidades. Pero no es cualquier cálculo de probabilidades. Es decir, usted con esta tabla va a hallar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que Z sea menor a algún valor A. Siempre la probabilidad hacia la izquierda de lo que vaya a ser. Entonces aquí voy a hacer como unos ejemplos muy directos de cómo se hace ese cálculo. Entonces, por ejemplo, usted puede hallar directamente esta tabla cuál es la probabilidad de que Z sea menor, por decir algo, a 1,31. Me voy a inventar así, me lo voy a improvisar. Entonces, bueno, voy a hacerlo acá porque se me rayó un poquito, pero bueno, aquí Z sea menor a 1,31, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto utilizando la tabla Z? Entonces, primero, usted tiene que identificar que el valor A que tiene usted aquí adentro es un valor positivo. Por lo tanto, pues no lo va a buscar en la tabla de los negativos, sino en la tabla de los positivos. ¿Y cómo se emplea esta tabla? Entonces usted llega y, por ejemplo, busca siempre el entero y el valor y el primer valor que está después de la coma. Entonces usted busca en este vertical 1,3. Entonces, por ejemplo, yo encuentro que 1,3 se encuentra aquí. Listo, aquí es el 1,3. Y para el segundo, para este segundo decimal, usted lo busca en la parte horizontal. Entonces, ese decimal será 0, 1, 2 y 3. Esto se lo puede ver acá. Y para hacer la identificación de la tabla, simplemente usted hace como un cartesiano así, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Se lo puede rayar así y puede verse ahí que el valor que se cruza entre 1,3 y 0,03, o bueno, en este caso, bueno, en este caso no, en este caso pues sería 1, discúlpenme ahí si me equivoqué un poco, porque sería el valor de 1, sería 1, con 0,1, no con 0,3, sino con 0,1, pues espero que no haya confusión. Entonces ese valor es 0,9049, es decir que la probabilidad de que z sea menor a 1,31 es 0,9049. ¿Listo? Entonces, bueno, voy rectifico. Entonces aquí creo que puedo. Entonces aquí no es con 0,03 sino 0,01 porque pues es el segundo valor decimal que buscan aquí. ¿Listo? Entonces buscan a 1,3 primero y luego a 0,01 que es el segundo decimal y ahí ustedes se dan cuenta que al cruzar como un cartesiano ese valor nos va a dar 0,949, ¿listo? Ya veremos, igual pues ya veremos con los siguientes ejemplos cómo pues ese concepto se va reforzando de cómo se hace la búsqueda en la tabla. ¿Listo? Entonces
Ya lo vamos a ver en el segundo video.